Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Compañeros integrantes de la mesa directiva, queridos compañeros integrantes del Pleno de la Cámara de Diputados. Presente. Diputada María Trinidad Franco Arpero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 28, fracción primera y 38, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y el 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano. Nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes y de esta honorable legislatura la iniciativa de proyecto de decreto con el que se reforma el artículo 2.59 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, conforme a la siguiente exposición de motivos. Dentro de los conflictos que pueden suscitarse al interior del matrimonio, muchas veces se involucra a las niñas y a los niños y también a los adolescentes. Ellos, como integrantes de la familia, merecen una atención especial. De acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, la Organización de las Naciones Unidas establece en su artículo primero que se entiende por niño a todo el ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. La violencia ejercida contra los hijos y las hijas es una realidad silenciosa y recurrente dentro de los procedimientos en materia familiar, generando graves consecuencias para la salud y el bienestar de las niñas y de los niños. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia infantil se relaciona con los problemas de salud física, mental, reproductiva, emocional, así como el deterioro del desarrollo social y emocional, incluyendo el cognitivo. Lesiones que se manifiestan a lo largo de la vida de los seres humanos. La adopción de conductas de alto riesgo, como el fumar, el abuso del alcohol, las drogas, el sexo sin protección, genera costos sociales, económicos y culturales muy altos. A estos procedimientos se suman el bajo rendimiento escolar, así como un mayor riesgo de desempleo, lo que se traduce en un riesgo latente para buscar identidad y refugio en pandillas de drogas, drogas y grupos delincuenciales. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México señala que los casos de violencia intrafamiliar ejercida contra menores de edad registraron cifras récords entre la pandemia del COVID-19, pues las condiciones de confinamiento, restricciones en la movilidad, la suspensión de clases ha generado grandes afectaciones en niñas y niñas de nuestro país. Este dato es muy importante que lo registremos como legisladores. En el primer semestre del 2021 se registraron 129,020 carpetas de investigación de estos hechos, lo que representó un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta el primer semestre del 2021, a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID, el Estado de México se ubicó entre las zonas del país con mayor número de reportes por violencia intrafamiliar. La cifra del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, las llamadas por violencia familiar durante el periodo de resguardo entre el 2020 y el 2021, se incrementaron en un 383%. Tan solo de enero a junio del 2021 se registraron 88,803 casos de llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia ejercida contra algún miembro de la familia. En el Estado de México,
es el más alto, con 15,097, que corresponde al 17%. Chihuahua, con 14,208 casos, que le corresponde el 16%, y la Ciudad de México, con 3,320 casos, que corresponde al 15%. El origen del riesgo a sufrir actos de violencia familiar tiene una constante en los grupos más débiles de la familia, ya sea por su condición física, por su edad, su estado de salud, su dependencia y, por supuesto, por el género al que pertenecen. Este es el caso de los menores, específicamente de los hijos dentro del núcleo familiar. El 75% de juicios en materia familiar se presentan con indicios y elementos que alertan al juzgador sobre la presencia de violencia, siendo los más recurrentes el juicio de guardia y custodia. El tipo de violencia puede ser clasificado de distintas formas. Algunas de estas son el maltrato físico, la negligencia, el abuso sexual, el psicológico, la alienación parental, entre otros. Entre los problemas que con mayor frecuencia se presentan en juicios familiares de alta conflictividad y que sin duda trastocan los derechos de los niños, se puede mencionar la ruptura que se da entre la relación entre el progenitor no custodio y sus hijos, alta presencia de alienación parental en casos más graves, con frecuencia grave de violencia intrafamiliar severa. El Código de Procedimientos Civiles actualmente establece en el capítulo 2, referente a la separación de personas como acto previo al juicio, en el artículo 259, que el juzgador deberá proveer lo conducente a la guardia y custodia a fin de salvaguardar la estabilidad de los hijos menores. Durante la separación, sin embargo, el texto actual no contempla el sentido amplio de la norma en el principio del interés superior de los menores. Respecto a lo mencionado, existe una deficiencia en la base jurídica procedimental, de manera específica en los juicios de guardia y custodia. Esto ocurre de manera constante cuando los progenitores presentan elementos de prueba donde se alega por ambas partes actos de violencia ejercida sobre los menores hijos, con la intención de incidir en la valoración del juzgador y obtener un resolutivo favorable. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece: el acto o actos de violencia física no conducen en automático a negar la función de la guardia y custodia al progenitor que ejerció la violencia para otorgarla al otro, sino que se deben ponderar todos los elementos del caso para garantizar que la decisión sobre quien ejercerá sus cuidados y quien mantendrá un régimen de convivencia con él sea el escenario de mayor beneficio para el menor de edad. También refiere que si bien los padres tienen el derecho y el deber de corregir a sus hijos, esa corrección debe ser en un ámbito de respeto a la dignidad del niño y de la niña. De ahí que ese derecho-deber no puede utilizarse como estandarte para ejercer actos de violencia contra los hijos, pues la violencia en cualquiera de sus clases, física, psicoemocional, sexual, no se justifica en ningún caso como una forma de educación o formación del menor. Atendiendo lo anterior, válidamente se puede concluir que el interés superior de la infancia sí autoriza a restringir la convivencia entre un menor y su progenitor, cuando el menor es objeto de violencia por parte de dicho progenitor. No obstante, el interés del menor también dicta que los menores de edad tienen derecho a ser cuidados y educados por sus padres, así como mantener relaciones familiares. Dicha medida debe tomarse en cuenta en casos que realmente ameriten esta separación. Este criterio
no limita en su interpretación al juzgador para establecer medidas de protección que salvaguarden la integridad física y psicológica ante la presencia de indicios claros de violencia ejercida por los padres. La redacción actual del artículo 259 contiene un vacío en las actuaciones por parte del juzgador, pues es necesario establecer de manera específica las medidas que garanticen el bienestar físico y emocional de los hijos, como la tutela provisional a cargo de ascendientes y familiares que adquieran obligación solidaria hasta el 4º grado. Inclusive, la guardia, custodia y tutela por parte del Sistema Integral de Desarrollo de la Familia durante el tiempo que se resuelva la situación jurídica de los padres. Dichas acciones deben ir aparejadas de la responsabilidad del juzgador en dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues al tener conocimiento de elementos que alertan sobre la presencia de violencia sobre los menores, se deben substanciar los hechos en materia penal. La presente iniciativa surge a partir de la necesidad de dar claridad y materia en realidad a una realidad que a diario viven los juzgadores durante los juicios de guardia y custodia, y de la responsabilidad del Estado por garantizar dentro de los procesos el interés supremo de seguridad para los menores. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la legislatura el siguiente proyecto de decreto, para que una vez que sea analizado en las comisiones legislativas a las que sea turnado, sea aprobado en sus términos. Atentamente, su servidora, diputada María Trinidad Franco Arpero. Proyecto de decreto. La 61ª legislatura del Estado de México decreta un artículo, el único. Se reforma el artículo 259 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México para quedar como sigue. Medidas sobre los menores hijos. Artículo 259. El juez, ante circunstancias donde se vulnere la estabilidad y la seguridad física y psicológica y sexual de los menores, proveerá lo conducente previo al otorgamiento de la guardia y custodia, concediendo a su criterio la tutela provisional a hermanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, familiares colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad, y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, dando vista de los hechos a la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá por entendido el Gobierno del Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla. Hoy quiero hacer un llamado fuera del texto del cual acabo de hacer la lectura correspondiente. Hago un llamado a las comisiones a las cuales se vaya a turnar esta iniciativa para que seamos sensibles. Hoy el riesgo del menor del cual estamos hablando no está fuera de casa, está dentro de casa. Hoy estamos, a diferencia de los depredadores que están en las escuelas, en las calles y en muchos lugares, estamos hablando de ese vínculo humano, espiritual y emocional que debe representar y que debe traducirse en seguridad, que los padres hoy le están negando a los niños. Hoy hablamos en torno a las familias y que tenemos que pugnar por las familias que tengan al menos la mínima capacidad de otorgarle seguridad, afecto y protección a sus hijos. Por eso hago el llamado a las comisiones, insisto, a las cuales se vaya a turnar esta iniciativa, que nos pongamos en el lugar de esos menores. Y me alegra el que estemos involucrando a la Fiscalía, al sistema DIF y a otros actores importantes que le pueden dar al niño la seguridad que en el hogar no encuentran. Muchísimas gracias
por su sensibilidad y la atención a esta propuesta. Muy amables.